cruda verdad. Nací escuchando cuentos que no eran verdad, promesas de un sistema que nunca iba a cambiar. Calles en silencio, hambre disfrazada, mientras el poder brinda y el pueblo no tiene nada. Te vende resistencia pero es control, te hablan de patria pero es prisión, y el que alza la voz lo quieren borrar con miedo, con golpes o en la oscuridad. Pero ya no hay vuelta atrás, la mentira no aguanta más, aunque quieran silenciar la verdad. Traición, corrupción con otro nombre. La verdad duele, mi hermano, pero es lo único que rompe. ¡Soma! Se fueron. ¿Cómo está la cosa? Bajo lluvia, bajo lluvia. Hoy tenemos un programa interesante y los invito a todos a La Cruda Verdad por Miguel Ángel Aldana en YouTube. Señores, hoy tenemos a un expreso político, a un miembro de la oposición, y todos lo conocen, el señor Carlos Garín, y vamos a hablar de qué pensamos, o qué piensa él, o qué pensamos los dos, valga la redundancia, qué pasaría o qué va a pasar en Cuba 10 años después que logremos que nuestra patria sea libre. Y a la salud de todos, un cafecito, ustedes saben que a mí me gusta. Bienvenido, mi amigo. ¿Cómo está la cosa? Gracias, buenos días, hermano. Bendiciones. Gracias. Vamos hoy a conversar, a ver qué piensa mi amigo Carlos Garín. ¿Qué sería Cuba 10 años después que Cuba se convirtiera en una democracia y pudiéramos destruir a esa dictadura? Me encantaría saber cuál es tu proyección, que tú sabes que yo soy anexionista, pero tú puedes tener otro punto de vista diferente al mío. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que proyectarse a 10 años hacia adelante en el tema de Cuba es proyectarse realmente al infierno. ¿Por qué te digo esto? No podemos hablar de 10 años después del restablecimiento de una democracia fallida en lugar de una república, cuando el futuro inmediato, el horizonte que estamos viendo, es bastante, pero bastante incierto. Y hablo incierto con toda la responsabilidad del término, porque estamos hablando de personas que llevan los mismos 67 años de dictadura partido en el gobierno cubano, y estas personas llevan también días negociando con los mismos de 67 años que han cubierto el exilio. Y esto ha traído como consecuencia, incluso con informes filtrados, declaraciones, nuevamente, otra vez, un nuevo capítulo de repartición de Cuba. Ya esto lo hemos vivido antes, donde hemos tenido presidentes, hemos tenido congresistas, hemos tenido ministros, todos en el exilio. Y nadie habla realmente de los valores que representan la libertad. Estamos hablando de una repartición, o vamos a la repartición al lado. Estamos hablando de una tendencia política que no llega jamás ni a los zapatos de los intereses de lo que sería la patria. La patria es conformada por todos, no es conformada por grupos de poder. Grupos de poder hacen lo mismo que tenemos ahora, pero cambiando el nombre. O sea, es el mismo monje que se cambió los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? En Cuba tenemos más de 8 millones de personas que no tienen familiares en el extranjero, que no ven el dólar, que viven el verdadero desacierto del comunismo en carne propia con sus pies descalzos. Esos 8 millones de personas, ninguna de esta gente habla de ellos. Hablan de un capitalismo de Estado al estilo China, pero manteniendo literalmente el control tras bambalinas del mismo gobierno comunista que está en la isla. Ahora, como se han tenido oposición por parte tuya, por parte mía y por parte de otros pensantes,
están tratando de cambiar el discurso y convertirse ahora en que no, nosotros no queremos negociar. No, hasta ahora estaban negociando con la dictadura, eso es la verdad, los cuentos de amor y toda esta historia y las negociaciones de Manuelita y de toda esta gente de esta oposición real, pero ideológicamente falsa, con la dictadura que da el traste contra la realidad del pueblo cubano. Cuando hablamos de libertad, y yo soy martiano, 300%, hablamos del pueblo cubano, hablamos de la igualdad de derechos, la igualdad de soñar y proyectarse en el futuro. No hablamos de mantener a estos y hacer el cambio con las MIPYMES, que no son más que gente enchufada también con el gobierno. Cuando hablamos de los empresarios cubanos, estamos hablando de eso, de los enchufados con el gobierno. No estamos hablando del verdadero pueblo cubano. Entonces yo creo que en primer lugar, para proyectarnos a futuro, tenemos que pensar en esta inmediatez, en qué es lo que viene, qué es lo que nos están dibujando. Este futuro que nos están dibujando en este momento, los que se están tomando para sí, adueñándose del exilio y autoproclamándose como los verdaderos patriotas, y sabemos exactamente de quién hablamos, y si no podemos decir los nombres, no hay ningún problema. Los Alexander Otaola, los Ávila, los Boroná, los Payá, los Mario Pila Salazar y compañía, que hablan de esta transición pacífica, de esta negociación que es imposible. Tú y yo vamos a sacarnos del potaje porque nosotros sí fuimos parte de la historia viviente. Nosotros no solamente conocimos el comunismo, sino padecimos dentro del sistema, fuimos torturados, fuimos presos, fuimos coartados de nuestra libertad y estamos conscientes que no se puede negociar con la gente que propiciaron este régimen de facto en Cuba. No se puede negociar con la gente que son herederos de este régimen de facto en Cuba y que se han adueñado además de la economía. Y los invito a conocer la historia de lo que pasó en la Unión Soviética en el año 1989, de donde salieron todos los multimillonarios rusos, la mayoría de los multimillonarios rusos hoy, los más poderosos al menos, salieron del PQ del Soviet Supremo. Y eso es lo mismo que estamos negociando en Cuba. O sea, que esta gente que han lucrado no solamente con la economía cubana, sino con los sueños de la libertad de los cubanos, son los que hoy son los multimillonarios o los millonarios proyectados a ese futuro que tú dices como multimillonarios. Esa es la realidad. Entonces, mientras no tengamos una verdadera posibilidad de salida del régimen, no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Cuba no es Venezuela. En Venezuela existía un socialismo de Estado. Pero a pesar de la represión, a pesar de las limitaciones, el socialismo era de Estado. Todavía habían dueños de negocios, la libre empresa, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuba no. En Cuba el comunismo es un cáncer con metástasis triple. Está enraizado. Entonces, ¿qué pasa con esto y a dónde va mi proyección con esta palabra? Imagínate, Miguel Aldana, tú eres María Perdomo. Y en tu cuadra vive un oficial del DTI o de la Seguridad del Estado o del Ministerio del Interior, un tipo con el que tienes que lidiar todos los días, al que has tenido que saludar, al que has tenido que darle los buenos días y compartir las reuniones del comité obligatoriamente con él. Y que este tipo, gracias a él, tus hijos o tu hija o tu hijo o tu hermano están en prisión por cualquier cosa, por vender una libra de arroz, por tener unos dólares, por entrar a un equipo de sonido en la casa, por no pertenecer al comité, etc. Mañana se cae el régimen, entre comillas, pero el sistema sigue. Lo primero que tú haces es tratar de resarcir ese resentimiento que tú tienes hacia esa persona. Le vas a arrancar la cabeza. Y como tú, otros millones. ¿Por qué? Estamos hablando de ese pueblo de a pie, de esos 8 millones que te dije, que no tienen esperanza y que ahora los han sacado de la fórmula de la esperanza también. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Si queremos proyectarnos a futuro en libertad y poder sacar una cuenta de lo que sería Cuba, creo que lo primero que había que hacer ante un cambio, proponer un cambio que sea real. Primero, con los comunistas no se negocia. Segundo, este cambio real tiene que traer consigo, entre otras cosas, tiene que traer consigo la creación de tribunales auténticos, civiles, que sean capaces, conformados con personas limpias, que sean capaces de juzgar
a todas esta gente que de alguna forma coludieron con la dictadura durante 67 años para purgar la sociedad. Si son inocentes, y con legítimo derecho a la defensa, ¿no? Si son inocentes, pues inocentes quedaron, no hay más. Si tienen la posibilidad de que alguien los acuse como torturadores, como cómplices, como miembros de esta casta delincuencial, narcotraficante, comunista, entonces ser juzgados con el peso de la ley. Desgraciadamente tenemos que hacerlo así si queremos tener una proyección a futuro en Cuba. O sea, en el estado en que estamos ahora, yo te puedo decir la proyección inmediata y a futuro. La proyección inmediata va a ser un estado secuestrado por esa gente que se llaman capitalistas, pero cuidando a esa izquierda que sigue ejecutando el poder desde la sombra, pero estos se hacen dueños de la economía para propiciar, entonces, si no la esclavitud total, al menos parcial, y sacar pico de ganancias de todo este negocio. Que eso es lo que les interesa, el negocio. No estamos hablando de libertad del pueblo cubano. Eso en el caso de que se dé el cambio con esa gente. Con esa gente, si no se hace algo que realmente vincule al pueblo cubano, algo que realmente propicie el avance a futuro en eso que tú le llamas democracia, que yo discrepo. La democracia es la causante de la muerte de todas las repúblicas en el mundo. Creo que necesitamos un gobierno republicano, no republicano de Estados Unidos, sino republicano dentro de Cuba, sea gobernación o sea presidencia, no importa, de la república, con los principios de la república, rescatando los valores de la lucha histórica del pueblo cubano, precisamente por establecer la república que ha sido traicionada tantas veces. En el 68, después en febrero, después en el 95, después en 1900, después en 1902, después en el 1959, y siempre ha sido traicionada la creación o la restauración de esta república. De hecho, si vemos la frase de la república, la consigna de la república, Dios, patria y libertad, vemos que lo primero que sacó el dictador Castro de la fórmula fue a Dios. Al quitar a Dios, ya se salió la patria y, por supuesto, la libertad. Ahora, si esta gente hacen esto, la proyección va a ser un capitalismo de Estado, donde, como China, vamos a mantener, quizás se reduzca un poco la pobreza, pero vamos a tener un crecimiento enorme de la riqueza de estos nuevos miembros del pueblo. Mirando tus puntos de vista, cuales yo concuerdo en algunas cosas, y yo siempre llegué a la conclusión de algo. Todo eso que tú me estás explicando y que le estás explicando a las personas que nos están viendo, a mí simplemente me da un razonamiento que es el que siempre he llegado al término y a la conclusión. Cuba nunca sería factible para nuestro pueblo si no viviéramos dentro de una república que perteneciera a la, valga la redundancia, a la única república que realmente representa los valores de todo el planeta, la República Americana. Cuba, si no es parte de la Unión Americana, si no es parte del gobierno de una nación como la nación en la que vivimos, en la cual somos nosotros ciudadanos de esta gran nación, volveríamos a caer en lo de siempre. Proyección, precisamente para allá iba. Con esta gente que están negociando este cambio fraudulento, este secuestro de la sociedad, y aclaro, yo quiero la libertad de Cuba, no quiero una libertad a media. Esta gente son anti-Estado Libre Asociado, anti-Estado de la Unión, son anti todo. ¿Por qué? Porque está claro, se transparenta, se trasluce las intenciones. Entonces al final quedamos en la conclusión que el único futuro que puede tener Cuba, la única solución viable para nuestro pueblo es que Cuba sea el Estado 51, 52, 53. Da igual, partamos de algo para refrendar lo que tú estás diciendo. Y esto se lo voy a poner de tarea para que razonemos, como me gusta a mí hacer, a la gente, al público que tienes en el programa y a todos los que se hacen llamar americanos, sean del país que sean de procedencia. Entiendan una cosa, Cuba no es simplemente un gobierno socialista, es un sistema fallido. En Cuba no hay infraestructura, de nada, absolutamente de nada. Estas masturbaciones mentales de que todos vamos a llegar y vamos a modernizar Cuba en 3 meses, eso es mentira. En primer lugar, no puede darse y que va a venir inversión. A ver, ¿qué inversión va a ir a un país donde tú vas a construir un edificio y no tienes alcantarillas, no tienes agua, no tienes electricidad? Definitivamente. No porque definitivamente no existe. Eso no... ¿Quién va a hacer negocio así?
Entonces, ¿qué pasa con esto para que lo entiendan en números en blanco y negro y facilito de entender? Todo esto que acabamos de hablar ahora se llaman obras sociales. Las obras sociales las realiza el gobierno. Ahora yo les pregunto, ponemos a Miguel Aldana en el gobierno, un de estos patriotas de última hora, independentista, bla, 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 y Miguel Aldana entra en el gobierno y lo primero que tiene que hacer es reactivar al país. Tiene que crear infraestructura. ¿Con qué? ¿Con qué Miguel Aldana va a crear infraestructura si es un país fallido económica? Para eso está la ley Helms-Burton, pero para eso está la ley Helms-Burton. Bueno, por eso, aguanta. ¿Qué tendría que hacer Miguel Aldana para esto? Buscar una asociación con alguien que no solamente por ley te provea del capital necesario. Pero cuando tú eres parte de la Unión o eres... nosotros no tenemos ni que pensar en eso, porque gracias a Dios nosotros tenemos una ley que se llama la ley Helms-Burton, que nos garantiza que todo eso va a ser solucionado. Dándole a la gente para que entiendan por qué pensamos así. Porque es muy fácil decirlo, pero la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces hay que explicárselos correctamente. Y eso es lo que hay. No tienes de dónde sacar el capital. Pero cuando tú eres Estado Libre Asociado, y si no me digan ejemplo de Puerto Rico, o eres Estado de la Unión, automáticamente tú entras en el presupuesto del gobierno y más activan planes de emergencia como FISA, FIMA, etcétera, como FIMA, etcétera, que permiten la erogación de capitales para sacar al país de la miseria en que está hundido. Si tú no eres parte de la Unión Americana o Estados Libre Asociados, simplemente no la tienes, pero además vas a gozar de una supervisión administrativa que va a impedir que estos parásitos lucren y se hagan del dinero del pueblo cubano. Definitivamente. La única solución para Cuba es un Estado de la Unión Americana. Es estando sencillamente como parte de la Unión Americana o como gobernación de un Estado Libre Social. Incluso me han propuesto, usted quiere, mire, lo estamos proponiendo para la presidencia de Cuba, y yo les he dicho, mira, yo no quiero ser presidente de Cuba, yo quiero ser gobernador. Y me dicen, ¿gobernador de qué provincia? Y le digo, no, estás equivocado. Gobernador del Estado 51. Más claro que definitivamente, teniendo dos dedos de frente y queriendo lo mejor para nuestro pueblo, no hay otra solución que ser parte de la Unión Americana. Nos evitaríamos todas las grandes broncas y las grandes peleas que vendrían después de que se solucionara el problema del cáncer de la dictadura. Y caeríamos, como siempre, en AEA, la chambeleona, y van a ir sucediéndose gobierno tras gobierno y robando, y al final el pueblo cubano va a terminar, como siempre, en otra dictadura o en otro desastre. Amigo mío, absolutamente. Al fin y al cabo hemos terminando nosotros una conversación y coincidiendo en algo lógico para el pueblo cubano. Nuestra única salida para la desgracia de nuestro pueblo de 67 años de dictadura es teniendo un Estado más de la Unión Americana, con las leyes de esta gran nación, que ha demostrado que durante 200 y pico de años no ha habido un golpe de Estado, no ha habido guerras internas, y nos hemos mantenido como una gran potencia que hemos podido llevar la luz de la democracia y de los derechos de los seres humanos al mundo entero. Hay una cosa muy importante, los patriotas estos de última hora que hablan como si fueran Bonifacio Birne, ¿no? Llego a ver mi bandera en mundo algún día, bla, 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 bla. A ver, seamos claros. Hablan de que ellos no pueden tener un país con dos banderas, perdón. ¿Y qué es lo que han tenido hasta ahora? Un país con la bandera de la Bayamesa y la bandera de la hoz y el martillo, más la bandera del 26 de julio, más la bandera del partido, más la bandera LGBTQ. Por Dios santo, estamos nada más pidiendo que pongamos las dos banderas juntas como naciones hermanas, la cubana y la americana. Los floridanos, y siempre se lo he dicho, los floridanos no han dejado de ser floridanos por ser parte de la Unión. Los texanos no han dejado de ser texanos por ser parte de la Unión. No. Esas tienen su propia bandera, su propia cultura. Los cubanos nos vamos a dejar de ser cubanos porque seamos un Estado más de la Unión. Institución, su propio Congreso, su propia Corte y su propio Senado. Exacto. Y definitivamente seguiremos comiendo arroz con frijoles, seguiremos bailando salsa y seguiremos hablando lo que todos hablamos, para no decir la palabra correcta, pero seguiremos siendo cubanos. Ahí discrepo contigo. Si la proyección es como lo estamos diciendo, volveremos a comer carne, volveremos a comer langosta. Acuérdate que nosotros en el exilio hemos aceptado
la cultura americana. Lo único que lo hemos sustituido, el día del pavo, lo ponemos un puerco, un pernil y lo asamos en una caja china y jugamos dominó. Pero al fin y al cabo aceptamos. Pero es que, Miguel, es lo que no los izquierdistas manipulan. Vas a perder la identidad más de lo que la perdimos. Han asesinado a la historia de Cuba. ¿Cuál es la identidad que tiene el cubano hoy? Y es la realidad, y no se ofenda a ningún cubano. Y el que se siente ofendido es porque parte de eso. Pero si vemos la proyección, es la realidad. A las nuevas generaciones los han privado de la historia, los han privado de cubanía. Es que por realmente... eso un día dije yo a Oppenheimer, que me preguntó con otros grandes empresarios, y me preguntó a mí, usted como intelectual, ¿qué cree que es lo primero que habría que hacer en Cuba? Yo le dije, hacer un proceso de ingeniería social para enseñar al cubano nuevamente a ser cubano. Para terminar este podcast agradable con mi amigo Carlos Garín, que sé que vas a llevar muy buenas cosas a nuestra patria. Eres un hombre muy trabajador. Desde que nos conocemos siempre te veo trabajando. Lo mismo, estás ayudando a poner un encabellado en una construcción, que estás levantando un negocio, que estás mandando a pintar, pero un hombre que siempre está trabajando y pensando siempre en el bien de la gente, mucho más allá que el bien personal. Te doy las gracias en haber venido. Eres mi primer invitado en mi podcast a la cruda verdad. Y te digo, vamos a tener una Cuba próspera, un Estado 51, que es mi sueño, el 52 y el 53, pero sé que lo vamos a tener porque hay buenos cubanos y tú eres uno de ellos. Carlos, te doy las gracias y espero que no sea la última vez. Señores, como siempre digo. Derecha, y si están en el lado giren a la derecha. Es lo que tienen que hacer. Como siempre digo, producción, nos vamos. A tu salud.